Bastante económico. ¿Tú ves? Mala mía. Y el momento ha llegado. Bienvenidos, Just Whateveros, A esta primera edición de Viajando al estilo de Just Whatever Pro. Pelando bola. Para viajar al estilo de Just Whatever Pro, Solo necesitas 4 cosas. Hacerlo. Mucha gente lo piensa, lo quiere, lo planifica y no lo hace. Así que decídete y hazlo. Just do it. tiempo. Si quieres viajar, recuerda que tienes que planificar tu tiempo muy bien, que no interfiera con tu trabajo, tu escuela o cualquier cosa que sea muy importante para ti. Hey, listen, I quit. Dinero. Aunque es un mito que necesitas mucho dinero, es real que necesitas algo. I need money. Planificación. Lo más fundamental para viajar al estilo de Just Whatever Pro es planificarte. Ya que no tienes mucho dinero ni mucho tiempo, debes planificarte muy bien. La manera más económica de viajar Es comprando un boleto e irte en barco. vas a empezar. En realidad, hay muchas maneras de viajar en los Estados Unidos. Por ejemplo, carro, autobús, trenes o avión. En Just Whatever Pro no descartamos ninguna opción hasta no saber cuál es la más económica. Por eso debes tener en cuenta que debes planificar con tiempo para que tu viaje salga más económico. En esta ocasión, para nuestro viaje a New York decidimos irnos en avión. Ya que estudiamos todas las posibilidades y descubrimos que en avión nos iba a salir más económico. Una vez que sabes el lugar hacia dónde te diriges y cómo llegarás, necesitas saber En dónde quedarte. Hospedaje es muy importante cuando vas a viajar. Hoy en día puedes ver que hay muchísimas opciones. Tienes Airbnb, Couchsurfing, hoteles. El mejor de todos los casos es que tengas un amigo o pariente en donde te vayas a quedar. Para este viaje contábamos con una prima donde podíamos quedar. Estoy maquillando. ¡Lo logramos! Lo que es perfecto, porque cuando tienes a un pariente o amigo, quedarte en su casa es lo más sencillo y económico que puedes conseguir. Un punto súper importante en tu viaje es cómo trasladarte dentro de la ciudad. Hay muchas opciones para trasladarte, como por ejemplo bicicletas, caminar, pedir la cola a autobuses o trenes. En esta ocasión decidimos utilizar todas las anteriores. Debemos recordar que New York es una ciudad demasiado grande y muy versátil, pero en esta ocasión decidimos utilizar más que todo el tren. La mejor opción para trasladarte en el tren es comprar el ticket de una semana. Nosotros cometimos el error de pagar cada vez que andábamos en un viaje. Nos salió mucho más caro. Otro medio de transporte que fue muy beneficioso para nosotros fue el Uber, que cuando son más de una persona puede salir bastante económico. Así que cuando descargues tu aplicación te pondremos aquí un código para que puedas tener excelentes descuentos. Y por último, el más despreciado por todos, pero aún así el más utilizado, el Dodge. ¿Cuál Dodge? El Dodge Paticas. Lo mejor para tu salud, conocer y barato. Te cansas. Otro punto muy importante es la comida. La comida es súper importante, mi gente. Y en especial cuando cuentas con un amigo que cocina, todo se hace mucho más fácil. Pero por favor, traten de no comer en la calle. Se vuelve muy pero muy costoso. Es preferible que compren y cocinen en una casa. En especial para nuestro viaje a New York y la mayoría de nuestros viajes nosotros destinamos una comida en la calle. Ahora, ese es el estilo de Just Whatever Pro. Pero si tú tienes un estilo diferente, lo importante es que recuerde tratar de no comer en la calle. Lo más importante para viajar al estilo de Just Whatever Pro es la rumba. Y por eso te traigo el tip más importante de todo este video. Haz pregame. Los bares pueden ser bien costosos, por eso compra tu alcohol y bebe en la casa donde estés quedando o en el hotel. Por favor, no te rasques. En este viaje visitamos diferentes lugares como Fat Cat. Sin embargo, es importante que investigues, dependiendo de tu gusto, a qué lugar vas a ir. ¿Qué lugares visitar? Lo más importante de todo viaje es escoger qué lugares visitar. Así que planifica muy bien, dependiendo de tus gustos, a qué lugares vas a ir y qué experiencias vas a presenciar. En esta ocasión, Visitamos todos estos lugares, en particular mi favorito. tú sí eres copión. Y el momento ha llegado. Y el total que se ha gastado en Nueva York es... Y así es, mi gente, $350 fue el gasto total. Aunque pudimos haber gastado menos, en este momento contábamos con un poco más de dinero y decidimos gastarlo. Pero debemos tomar en cuenta que nosotros no asistimos a ninguna atracción turística, como por ejemplo la Estatua de la Libertad o alguno de los tantos miradores que hay en Nueva York. Exactamente, así que recuerden,
ahorrar es lo más importante. En este caso nos excedimos un poco, pero como dijo Andrés, teníamos un presupuesto un poco más amplio. Así que recuerden, ahorrar. Y así como se viaja al estilo de Just Whatever Bro. Si tu estilo es diferente, compártelo con nosotros acá abajo en los comentarios. Y recuerda suscribirte, seguirnos, darle like, comentar y compartir. Somos Just Whatever Bro. Y nos vemos en el próximo aeropuerto.